Bueno, venga, vamos con la entrevista a Florentino Pérez, que sé que tenéis ganas, y menudo repaso que hizo a todos los temas calientes. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, cómo no, don Florentino Pérez estuvo ayer en el Transistor y después de una de las que, en mi opinión, ha sido peores entrevistas que yo jamás he escuchado a Florentino Pérez, o sea, un auténtico disparate de entrevista, o sea, fatal José Ramón de la Morena, 40 minutos prácticamente hablando de temas, o intentando, mejor dicho, hablar de temas personales, a los que por supuesto Florentino no respondió ni mucho menos, como tiene que ser. O sea, aparte de eso, no me voy a enredar ahora mismo en lo que es el formato de entrevista, que fue lamentable, sinceramente. Más allá de eso, lógicamente, Florentino habló pues, de los temas que más nos interesan a los madridistas y lógicamente vamos a empezar con el tema de fichajes porque efectivamente era lo que todo el mundo estaba esperando. Teniendo en cuenta y asumiendo lo prudente que tiene que ser la estrategia del Real Madrid, lo cierto es que dejó claro lo que va a ser. Efectivamente, Florentino sabe perfectamente que la gente confía en él, dicho por sus propias palabras, y además él trabaja siempre para que los mejores jugadores estén en el Real Madrid. Lógicamente, trató de edulcorar todo lo más posible sus palabras porque sabe que tiene que tener mucho cuidado, pero cuando fue preguntado por Mbappé fue muy claro, dijo: los socios quieren que aquí estén los mejores jugadores y aquí ya están los mejores, todo el mundo sabe cuál es mi política, que jueguen aquí los mejores y se mezclen con los jóvenes. Los equipos tienen que renovarse y en esa etapa de renovación estamos. Ojo con esto, Mbappé o Haaland, no quiero hablar de jugadores que no estén en el Madrid porque es una falta de respeto, la gente confía en mí. Ya lo veis, como una de cal y una de arena. Vendrán los que pensemos que son los mejores. Y seguramente Mbappé sea de los mejores. Así que yo creo que quedó todo muy claro. Precisamente por eso, porque sabe perfectamente que el Real Madrid tiene que tener a los mejores. Efectivamente, confirmó sin confirmar que el Real Madrid irá por Mbappé y a por Haaland seguro. Así que muy buenas noticias. Junto con Kylian Mbappé y junto con Erling Haaland, por supuesto, otra de las grandes respuestas que estábamos esperando precisamente en la entrevista de anoche era acerca de la Superliga, porque todos estamos que nos mordemos las uñas ya con el nuevo proyecto después de que la justicia poco a poco le vaya dando la razón a la Superliga y vaya dejando cada vez más en el camino las aspiraciones de la UEFA de destruir el proyecto de Florentino Pérez. Bueno, pues tengo muy buenas noticias porque efectivamente, si no escuchasteis la entrevista, Florentino se pronunció también al respecto y lo hizo en un sentido que era exactamente lo que yo esperaba. Y es que la Superliga sigue adelante, dicho de manera además literal. La Superliga sigue existiendo y decía además, por si a alguno le quedaba todavía alguna duda, bueno, pues que obviamente todos los conjuntos, todos los equipos que firmaron un acuerdo vinculante del que no se pueden salir, y sí que es verdad que hizo referencia a las amenazas y coacciones que recibieron los clubes ingleses por parte de la UEFA, que por cierto confirmó una de las noticias que os daba la semana pasada, en la que decía que efectivamente está trabajando para que se le quiten esas sanciones que se le impusieron a los clubes ingleses, es decir, cuando llegaron a un acuerdo con la UEFA para que les readmitiera. Ya sabéis que tuvieron que pagar una multa. Bueno, pues eso es en lo que está trabajando Florentino para que se les quite esa denuncia, porque de alguna manera viola la legalidad vigente. Pero lo más importante es que la Superliga sigue adelante, sigue siendo un proyecto real y sigue siendo algo que en el futuro muy próximo veremos nacer. Así que yo personalmente me encantó que dijera esto porque estoy ilusionadísimo con este tema, con este proyecto de la Superliga, y cuando dijo que efectivamente todo sigue adelante porque todos los clubes siguen vinculados por ese acuerdo que firmaron, personalmente dije, ¡puf!, menos mal. Además dijo que bueno, los clubes ingleses quizá fueron más débiles, cedieron al chantaje, cedieron al miedo, cedieron a las amenazas y listo. Y luego además, en referencia a un posible castigo de la UEFA y a Ceferín, dijo que está muy tranquilo, que no va a pasar nada porque obviamente la justicia ya está de nuestra parte, y con Ceferín dijo que no había vuelto a hablar y que bueno, insistió en que los clubes pierden dinero y que no es normal que una persona en este contexto se suba el sueldo, lo cual es bastante lógico, razonable y sensato. Así que muy contentos porque la Superliga también sigue adelante.
Y ahora me vais a permitir que haga un pequeño alto en el camino en la entrevista a Florentino Pérez, porque estuvo hablando de muchos más temas que creo que merece la pena ser contados, para comentaros también un artículo que aparecía justo antes de la entrevista de José Félix Díaz, y siempre que José Félix Díaz escribe en Marca, pues hay que tenerlo en cuenta. Es un artículo titulado La hoja de ruta con Mbappé y viene a desgranar de alguna manera cuál es el método o la manera en la que el Real Madrid va a proceder, porque el otro día sabéis que había mucho escándalo diciendo que Mbappé ya había comunicado al Paris Saint-Germain que se quiere ir, y eso parece que no era del todo cierto. En el Real Madrid, dice José Félix Díaz, no se va a mover una sola pieza, ni una sola pieza, hasta que termine la Eurocopa, porque saben que Mbappé tampoco va a mover pieza hasta que termine el Campeonato Europeo. Con lo cual, ahora mismo lo que reina es la prudencia, la calma y sobre todo el cuidado en las declaraciones públicas. Al parecer el Real Madrid lo que está esperando es que efectivamente, y esto sí que es muy bueno, está esperando no solo que el jugador informe al Paris Saint-Germain cuando termine la Eurocopa de que se quiere marchar, sino que además está esperando que sea el Paris Saint-Germain el que nos llame para iniciar la negociación por Mbappé una vez que asuman que efectivamente el jugador no se quiere quedar, que sean ellos los que den el paso para ver cuál es la mejor manera de poner punto y final a esta historia y vendernos a Mbappé, lo cual es absolutamente fantástico porque es de un optimismo desbordante, pero hasta cierto punto incluso razonable, porque además afirma José Félix Díaz que efectivamente el Paris Saint-Germain ya está trabajando en fichar a Cristiano Ronaldo. También menciona que a Leo Messi, aunque está más complicado, a Cristiano Ronaldo como sustituto de Mbappé. Así que, lógicamente, por mucho que la IFI salga al público a decir otra cosa, lo cierto es que el Real Madrid está esperando y en cuanto termine la Euro, Mbappé comunicará al Paris Saint-Germain que se quiere ir y a partir de ahí el Real Madrid esperará la llamada del PSG y si no, serán ellos mismos los que den el paso para iniciar negociaciones. Así que así está la cosa con Mbappé, la hoja de ruta, y de alguna manera la entrevista de Florentino vino a confirmarlo porque lógicamente fue extraordinariamente prudente en todo lo que se refiere al fichaje de Mbappé y a Haaland. Y como he comentado en el vídeo anterior y algo que me gustaría recalcar, en el artículo de José Félix Díaz evidentemente viene a desmentirse una noticia que se publicaba o que se comentaba en Radio Montecarlo, y es que efectivamente cuando salió el titular de que Mbappé había comunicado al Paris Saint-Germain que quiere irse, en el Real Madrid, según José Félix Díaz, esta noticia causó sensación porque no estaba en los planes y no está en la hoja de ruta de su fichaje. Y parece que viene de alguna manera este artículo a desmentir eso mismo precisamente. Y es que esperan en el Real Madrid y saben perfectamente que Mbappé está siguiendo de manera fiel esta rutina y este organigrama marcado por el club, que no diga nada hasta que termine la Eurocopa. Así que en principio el artículo viene a desmentir esa información y por tanto tenemos que concluir que esa información no es del todo cierta. Es decir, Mbappé quizá ese medio, Radio Montecarlo, por alguna conjetura que pudiera hacer el periodista que lo comentó, entendiera que efectivamente Mbappé no quiere continuar en el Paris Saint-Germain, pero eso no significa que él haya comunicado, ni él ni a través de sus agentes haya comunicado al Paris Saint-Germain que se quiere ir, porque en teoría eso es algo que va a ocurrir a partir de que termine la Eurocopa, pero no es algo que haya ocurrido ya, y sabéis por supuesto que aquí hay que ser muy cuidadosos, muy prudentes, porque evidentemente cualquier paso en falso nos puede costar todo el fichaje que ha llevado un proceso tan sumamente largo de años, precisamente trabajándolo de manera silenciosa para que al final pueda concretarse y llegar a buen puerto. Así que en principio no digo no creáis esta información porque evidentemente todos sabemos que Mbappé se quiere marchar, pero eso no significa que haya dado ya el paso, y por supuesto José Félix Díaz desmiente de alguna manera esta información y no cree que Mbappé haya dicho nada todavía al Paris Saint-Germain, así que habrá que seguir esperando. Y bueno, pues después de ese pequeño alto en el camino para hablar de la entrevista de Florentino Pérez, retomamos esa misma entrevista y empezamos a pasar lista a los nombres propios de los que siguió hablando Florentino Pérez, que hay unos cuantos y la verdad es que fueron declaraciones bastante jugosas en el sentido de que prácticamente nos podemos hacer una idea de cómo está ahora mismo la situación. El siguiente nombre propio, por ejemplo, es Rafa Varane, del que dijo que no solo es un caballero, sino que además de momento el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta. De momento comentaba y confirmaba Florentino Pérez que el jugador, como sabéis, pues está
con Francia, está jugando con Francia, está concentrado en la Eurocopa y ahora mismo no se mueve casi absolutamente nada acerca de su futuro. Pero es cierto también que confirmó y comentó que se está trabajando ya en la nueva plantilla, que tienen que salir jugadores y además todas las noticias e informaciones que llegan de fuera, lógicamente acerca del interés de diferentes equipos, pues lógicamente son ciertas o por lo menos relativamente ciertas, en el sentido de que los demás equipos también están confeccionando sus plantillas y lógicamente Manchester United, PSG y equipos así están interesados en Rafa Varane, como os comentaré luego un poco más adelante. Es decir, el hecho de que el Real Madrid no haya recibido todavía ninguna oferta formal no quiere decir que no haya clubes que están interesados y que están pensando en hacer ofertas o incluso que hayan contactado para preguntar por el propio jugador. Evidentemente eso no lo va a desvelar Florentino porque no sería normal ni sería de recibo que en mitad de una entrevista soltaran las conversaciones privadas, lógicamente, que están teniendo con otros clubes. Además que yo creo sinceramente que ni siquiera Florentino creo que sea el que está gestionando personalmente eso, sino que seguramente será cosa de José Ángel Sánchez. Pero bueno, en cuanto a Varane, de momento no hay ninguna oferta formal, pero como digo, eso no quiere decir que el jugador no vaya a salir y de hecho yo estoy prácticamente convencido de que Rafa Varane va a salir porque no ha contestado todavía a ninguna oferta del Real Madrid que se le ha hecho ya, que se le ha hecho llegar, así que esperamos que salga esta misma temporada. Por cierto, se me ha pasado antes, precisamente en el artículo de José Félix Díaz, comentaros otra noticia muy importante que ya os descartaba yo ayer y que además vino a confirmar el periodista del diario Marca, y es el tema de Isaac. Sabéis que esta semana ha estado sonando muchísimo el tema de Isaac para el Real Madrid, que el Real Madrid puede estar interesado en el jugador sueco de la Real Sociedad y que de alguna manera podría haber puesto su objetivo en el joven jugador para la temporada que viene. Bueno, pues el propio José Félix Díaz, efectivamente, y como me imaginaba, comentaba y lo metía como parte, o por lo menos que forma parte de noticias e intereses filtrados a la prensa de manera interesada por parte de agentes e intermediarios. Es decir, el nombre de Isaac ha estado sonando para el Real Madrid como parte de una pequeña, pues, digamos, estratagema o plan para vincularlo al Real Madrid y ejercer algún tipo de presión. Un poco exactamente lo mismo que ocurrió con Jorge Méndez y Cristiano Ronaldo con la posible vuelta del portugués al Real Madrid, que efectivamente luego se confirmó que todo lo que había salido de la prensa era o formaba parte de una estrategia interesada de la gente del jugador, de la gente de Cristiano Ronaldo, precisamente para, bueno, generar un poco de debate, generar un poco de presión hacia el Real Madrid. Bueno, pues en el mismo sentido va lo de Isaac. Así que si volvéis a verlo, no os lo creáis. Y ya os lo comenté justo ayer. Os dije, mirad, yo lo de Isaac es que no lo veo, no entiendo que el Real Madrid, por un lado digan que está detrás de Erling Haaland y de Kylian Mbappé y luego te metan un Isaac que lógicamente, con todos los respetos al futbolista, no tiene prácticamente nada que hacer con ellos. O sea, no tiene medios para competir con lo que va a mover el Real Madrid, que es intentar fichar a los dos más grandes del mundo y luego, si no puede, se vaya a conformar con fichar a Isaac. Es que no tiene ningún sentido, ¿me entendéis? Así que ya me lo imaginaba yo ayer y bueno, pues José Félix Díaz venía a descartarlo y a comentarlo también, ayer en el artículo de la hoja de ruta sobre Mbappé. De lo que sí habló Florentino, y ya me vuelvo a meter otra vez con el tema de la entrevista, es de que hay jugadores del Real Madrid, y hablando precisamente de esa renovación y esa revolución que se va a llevar a cabo en la plantilla, que van a ser el principal objetivo del equipo blanco no para echarlos, no quiero utilizar esa expresión porque parece un tanto peyorativa, pero sí que reconoció que hay jugadores que no están en edad de rendir al máximo en el equipo blanco. Hacía un poco de referencia precisamente con el tema de los jóvenes, lo sacaba a colación de los jóvenes, de que hay que apostar por la gente joven. Y decía, sin decir ningún nombre en concreto, que los jugadores, como digo, que ya no están en edad de rendir al máximo, deberán salir. Y para eso está trabajando el Real Madrid, para llevar a cabo pues cesiones y ventas de jugadores que, a decir por esas palabras de Florentino Pérez, que no están en edad de rendir al máximo, entiendo que son los que pasan de largo las treintanas. Y por supuesto no cuentan para nada para el equipo. Es decir, quizá Luka Modric no entre en ese grupo porque está jugando y el Real Madrid ha sido importante y en su selección también, pero por ejemplo los Isco, Marcelo, Mariano efectivamente no pasa la treintena, pero es un jugador que lleva 3 temporadas en el Real Madrid y ni pincha ni corta, y ese tipo de jugadores lógicamente pues tienen que empezar a hacer las maletas porque al final solo hacen bulto en el equipo y realmente tampoco se cuenta demasiado con ellos. Y tampoco me extrañaría que incluso Luka Modric pudiera entrar dentro de ese grupo, si bien es cierto que no creo que vayan a
mandar al croata una cesión porque no tendría ningún sentido, pero sí que de alguna manera Florentino daba a entender que los que ya van por esa edad, lógicamente tienen que hacer hueco en el Real Madrid, quizá Gareth Bale también esté en ese grupo, puesto que a pesar de lo bien que lo está haciendo en la Eurocopa y de lo bien que ha rendido en el Tottenham, pues quizá no entre en los planes tampoco del Real Madrid, pero desde luego es una apuesta muy joven la que quiere llevar a cabo Florentino en el Real Madrid y por supuesto los veteranos tienen que hacer hueco a estos nuevos talentos. Y lógicamente, y aunque no sea quizá la parte más interesante de la entrevista, Florentino también se tuvo que referir a la salida de Sergio Ramos del Real Madrid. Aunque yo creo que aquí había más ganas de tener salseo que otra cosa, lo cierto es que finalmente Florentino, aunque no quiso entrar demasiado en detalles para no generar controversia ni polémica, al final terminó comentando que efectivamente a Sergio Ramos, la manera en la que salió del Real Madrid fue precisamente por un cúmulo de circunstancias en las que dijo Florentino que a Ramos se le ofreció una oferta de renovación con un plazo determinado y que él no admitió. Entiendo que no admitió en el sentido de que no le gustó que le pusieran una fecha para responder, es decir, que tenía que haber dicho algo antes de una fecha determinada, que era más o menos finales de marzo, principios de abril, y parece que el jugador pues finalmente se dejó llevar un poco quizá, no voy a decir engreído, pero sí se dejó llevar un poco por la inercia de pensar que él era Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, y que con él salió una excepción, y sin embargo eso no ocurrió. Florentino fue tajante, Florentino había puesto una fecha para contestar, no lo hizo y efectivamente hoy Sergio Ramos está fuera del Real Madrid. Así que ya lo comentamos en su día, ya sabéis cómo se las gasta Florentino, no juguéis con fuego. Seáis quien seáis, da igual que seas el capitán del Real Madrid, da igual que seas una institución del Real Madrid como pueda ser Raúl Casillas o quien sea, que tú pasas por el mismo aro que pasa en el resto. Y en el caso de Ramos ocurrió lo que ocurrió y así le dijo el último día. Tú estabas pensando que todavía estamos en negociaciones y no era así. El Real Madrid planificó la temporada sin él y evidentemente ocurrió lo que ocurrió. Que de la manera más tonta, al final Ramos se quedó sin equipo, pudiendo haber extendido su carrera en el Real Madrid, pero ya hay que mirar hacia adelante, puesto que no va a haber vuelta atrás y Sergio Ramos ya no es jugador del Real Madrid. Y luego también habló de Zidane, no, tampoco lo quise recoger porque al final es que solo sirve para el salseo, pero bueno, por lo menos lo de Ramos había que comentarlo por encima. Otro de los nombres propios a los que se refirió lógicamente Florentino era precisamente otro de los veteranos y bueno, pues confirmó lo que justo unas horas antes habíamos confirmado en J Real Madrid, que por supuesto era haciéndonos eco de las últimas informaciones que habían llegado y es que efectivamente Marcelo será próximo primer capitán del Real Madrid. Decía Florentino que es una persona extraordinaria, que se lo ha ganado, que lleva mucho tiempo en el Real Madrid, que es un jugador al que desde luego no dijo que si no existiera habría que inventarlo, pero sí que dio a entender que tiene un carácter especial y que se ha merecido ser el primer capitán del Real Madrid, así que despejaba toda duda o sospecha acerca de su no continuidad en el equipo blanco. De Marcelo hemos oído muchísimas cosas, pero ya cuando uno escucha de boca del presidente que va a ser el primer capitán, pues lo primero que entiende es que no es precisamente el jugador señalado o el jugador o uno de los jugadores que engrose el grupo de los veteranos de los que os hablaba antes que se tenga que ir del Real Madrid. En un principio parece lo que dejó caer o lo que dejó entender el presidente es que Marcelo se quedará y continuará en el Real Madrid. Yo ya os lo comentaba en un vídeo muy cortito ayer diciendo que, en mi opinión, se está equivocando Ancelotti, y bueno, cuando digo Ancelotti digo un poco todos, o sea, José Ángel Sánchez, Florentino Pérez, en hacer ver a entender o dar a entender a todo el mundo que tiene sitio en el Real Madrid, cuando al mismo tiempo estás diciendo que hay que liberar fichas y hay que no echar a jugadores, pero sí buscarles una salida porque no puedes tener a tantos jugadores y ahora mismo la plantilla es excesivamente extensa. Entonces yo creo que en este sentido sí que se debería ser más prudente y tener cuidado a la hora de albergar o hacer albergar ilusiones a determinados jugadores que por edad y rendimiento seguramente no deberían estar en el equipo. Yo ya no sé si es Marcelo o Modric o Isco o quién, pero lógicamente el Real Madrid tiene que rejuvenecer totalmente la plantilla y lo que está claro es que alguno va a tener que salir por mucho que parezca que no lo va a hacer.
porque lo que, por ejemplo, entra en contradicción total con las palabras de Florentino fue precisamente cuando se le saca el nombre de Brahim Díaz y dice que ojalá pueda triunfar en el Real Madrid, pero que si no es en el Real Madrid, pues tendrá que ser en el Milán. Es decir, ayer Florentino, precisamente preguntado por el joven jugador, abría una puerta muy grande a que efectivamente Brahim se termine quedando en el Milán, porque, bueno, pues comentaba Florentino que es un grandísimo jugador, que lógicamente les encantaría que triunfara en el Real Madrid, pero que si no puede ser, como digo, en el Real Madrid, pues que fuera en el Milán y que el Real Madrid, lógicamente, iba a trabajar para eso. Yo personalmente a mí me decepcionó un poco en el sentido de que, por un lado, estás todo el rato hablando de que efectivamente hay que apostar por los jóvenes, por jugadores que tienen mucho talento, cosas de ese tipo, y luego te descuelgas con ese tipo de declaraciones que, en mi opinión, son un poco contradictorias, porque al fin y al cabo uno de los jugadores jóvenes, una de las grandes promesas del Real Madrid es Brahim Díaz. Y sin embargo parece que no vas a contar con él. Decía, si no puede seguir aquí, pues nada, me gustaría que lo hiciese en el Milán, por supuesto. Ancelotti está estudiando el tema y está hablando con sus representantes y los jugadores. Con lo cual, yo personalmente pues ya no albergo mucha esperanza de que Brahim, por lo menos en el corto plazo, se quede en el Real Madrid. Es decir, me encantaría que lo hiciera, pero toda la pinta tiene de que va a extender su cesión con el Milán. Incluso tampoco descarto que sea traspasado. Y bueno, pues a lo mejor algún día volverá al Real Madrid. No te digo que no. Lógicamente, un año más en el Milan le va a permitir cuajarse y experimentarse un poco más, pero personalmente creo que el Real Madrid es un jugador por el que debería apostar. Es decir, si tú has tenido a Marco Asensio en esa posición pero no te ha funcionado, pues hombre, quítate a Marco Asensio y quédate con Brahim, que te puede ofrecer quizá algo diferente. Esa es al menos mi opinión, pero bueno, yo creo que quizá Florentino aquí en este caso lo ve de una forma completamente diferente y sin embargo prefiere quedarse con Marco Asensio, quizá por la veteranía o por la juventud o por lo que sea, antes que quedarse con Brahim Díaz, no lo sé. Otro de los grandes temas sobre los que hablaba Florentino, y aquí nos venimos un poco pues a la parte del banquillo, aunque ya lógicamente está resuelto con el tema de Ancelotti, y es que una de las cosas con las que se rumoreó muchísimo fue con la posibilidad de que Raúl llegara al banquillo. Y bueno, pues Ramón de la Morena le preguntó por qué no había sido Raúl. Por cierto, desmintió que hubiera hablado con Conte y con otros entrenadores. También se comentó que habían dicho que Pellegrini podría hacerse cargo otra vez de la plantilla, lo cual a mí personalmente me llamó mucho la atención. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué posibilidades tiene Raúl o qué posibilidades tenía Raúl de convertirse en el entrenador del Real Madrid? Y comentó Florentino que efectivamente en este caso estaban buscando un entrenador con algo más de experiencia. Es decir, el Real Madrid no se iba a tirar al agua por un entrenador que, a pesar de estar haciéndolo bien y de tener juventud y ganas y seguramente dar un puñetazo en la mesa con determinados temas, prefirió de alguna manera la dulzura, por así decirlo, una transición dulce, un camino un poco más suave de la mano de Ancelotti, que es un perfil, pues lógicamente menos revolucionario, menos disruptivo cuando se hace cargo de un equipo, y que eso es precisamente lo que estaban buscando, que seguramente Raúl ya encontrará la experiencia en unos años, porque ya de hecho la está adquiriendo en el Castilla, pero de momento prefieren que siga ahí y que todavía no se vaya hacia adelante con él, es decir, en el sentido de darle un proyecto que quizá le pueda venir grande a nivel de experiencia. Un poco yo creo que lo que estaba haciendo era resaltar que quizá con Solari se habían precipitado por ser quizá un entrenador muy joven todavía, sin experiencia en primer equipo, y que luego resultó en dos conflictos con Isco, con Marcelo y especialmente con Isco, que fue el más comentado, y no querían, en mi opinión, el Real Madrid que esto volviera a suceder con Raúl por ser quizá todavía demasiado joven y demasiado estricto en determinadas cosas. Así que de momento habrá que esperar para ver a Raúl en el banquillo del Real Madrid. Y bueno, dejamos un poco aparte el tema de la entrevista para comentar alguna otra noticia que salía precisamente ayer y mucho antes de la entrevista, por cierto, y es el primer, entre comillas, fichaje de Ancelotti, que además servirá efectivamente como reemplazo de Casemiro. Y es que Ancelotti parece que habría dado ya el ok a que Antonio Blanco, el joven jugador del Real Madrid Castilla, que lo hizo bastante bien en los partidos que jugó en el tramo final de la temporada con el Real Madrid, se quedara con ficha del equipo blanco, precisamente porque los informes que ha recibido del jugador son extraordinariamente positivos y entienden
en el Real Madrid, que con este jugador podemos tener un reemplazo con todas las garantías de Casemiro, o un jugador por lo menos para una posición que lógicamente puede ser muy útil y muy importante para el Real Madrid. Así que yo me alegro muchísimo, de verdad, muchísimo por Antonio Blanco, porque es un chaval joven, porque estamos apostando por el talento joven, por jugadores que vienen de la cantera de un grupo que ha creado Raúl González, que en mi opinión no voy a decir que vaya a ser irrepetible, pero desde luego sí que en el futuro a corto plazo no creo que veamos otro grupo de jugadores tan talentoso y tan importante como el que ha creado Raúl González, y del que por primera vez nos vamos a nutrir en buena parte en el primer equipo, es decir, Sergio Arribas, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, Víctor Chust, Gila. O sea, un montón de jugadores que, en mi opinión, pueden marcar las diferencias en este Real Madrid. Marvin también, alguno que otro por ahí que se me escape. En cualquier caso, pues hay que darle la enhorabuena a Antonio Blanco, porque seguramente cuando haya escuchado esta noticia se haya puesto tan contento, y nosotros también, porque lógicamente después de haber estado buscando a los Camavinga y compañía, jugadores que pudieran reemplazar a Casemiro en esa posición o jugar en una posición más o menos parecida, y no encontrarlo o tener que pagar un pastizal por ellos, pues ahora nos vamos a quedar con un jugador que es de la casa, que viene gratis y que además tiene un talento espectacular y que efectivamente puede convertir de alguna manera esa posición del centro del campo, por lo menos perpetuar esa rudeza y esa rocosidad en esa posición del campo que para nosotros es tan importante. Y bueno, por si alguno estaba pensando ya empezar a comprar la equipación de su jugador favorito, más allá de la camiseta con su nombre o las botas, dejadme que os muestre estas botas, que son con aquellas que va a jugar David Alaba en el Real Madrid, que son de la marca Adidas y que también compartirán otros jugadores como Donnarumma, Dele Alli o Paul Pogba. Las Adidas Predator Freak Meteoric de 280 euros, así que id ahorrando. Todavía no tengo sponsors de zapatillas, pero el día que lo tenga seguramente les pediré que os hagan un descuento también para que podáis hacerlas. Y bueno, pues ya veis que el diseño es bastante futurista, efectivamente tiene aspectos de Predator. O sea, yo la verdad es que es un diseño espectacular. Son bonitas, o sea, no digo que sean feas ni mucho menos, pero en cualquier caso la verdad es que son llamativas y desde luego David Alaba no se va a perder en el campo. Le vamos a ver desde prácticamente todos los ángulos y efectivamente son en esos colores. Imagino que será más el modelo que el color. Luego el color será customizable por parte del jugador, añadirá sus colores favoritos en este modelo que han presentado aquí en Footy Headlines, que está siempre filtrando modelos de camiseta, la primera equipación, la de entrenamiento, no sé qué tal y cual. Bueno, pues aquí están el naranja y el negro. La verdad es que son llamativas, interesantes, y si alguno pues le pegáis al fútbol o estáis en equipos y tal, pues ahí os podéis comprar, si ahorráis un poco, porque son 280 eurazos, las próximas zapatillas que va a utilizar David Alaba y también otros jugadores precisamente de Europa o de equipos europeos para la temporada que viene. A mí, bueno, no me disgustan del todo, es decir, yo personalmente creo que son bastante majas, no sé, espero que el rendimiento de Alaba sea el mismo, sinceramente, y bueno, ya aprovecho para decir que si queréis las mejores camisetas del mercado, ya sabéis que están en 7futbol.net, introducís mi código de descuento J, donde conseguiréis un magnífico precio, y esta sí que os digo yo, y además os lo digo de primera mano porque las tengo, las camisetas son de muy buena calidad y desde luego no se estropean, son una maravilla, las podéis personalizar con el nombre de vuestro jugador favorito, con un nombre que os apetezca poner a vosotros, así que ya sabéis, ir a 7futbol.net y a comprar camisetas todo el mundo. Y luego vamos con otra noticia que ha salido esta mañana en Inglaterra, y es precisamente al respecto de Varane. Es un poco lo que os comentaba antes que había dicho Florentino, es decir, no había llegado ninguna oferta formal por Varane todavía, pero eso no quiere decir que no haya interés en un jugador al que le queda solamente un año de contrato, por el que parece que se va a pedir entre 50 y 60 millones y que lógicamente es un grandísimo jugador, y es que Guardiola lo quiere también para el City. Sabéis que en un principio el Manchester United ha sido el que más ha pujado por él. Ahora últimamente parece que el Paris Saint-Germain anda detrás, ¿vale? Parece que también el Paris Saint-Germain anda detrás de fichar a Rafa Varane, no sabemos en qué quedará. Parece que Pochettino le puede querer a la dupla Ramos-Varane para reeditarla en la defensa del Paris Saint-Germain. Me tendría que decir qué va a hacer entonces con un Kimpembe, que lógicamente es internacional francés. Me tendría que decir qué va a ocurrir con Marquinhos, pero en cualquier caso podría quererles a los dos en el Paris Saint-Germain. Pero parece que Guardiola ahora también le pide al City que puje por Varane, que es desde luego un jugador todavía joven, que puede aportar mucha experiencia a la defensa del City. Yo personalmente
Bueno, ¿qué os voy a decir? Me pasa un poco igual que pasó con Ramos con el City. O sea, puede ser que estén interesados, pero sinceramente, que se vayan a matar por Varane, no lo sé. Y sobre todo porque además es que Varane tiene ese valor añadido de que puede entrar en una operación por Kylian Mbappé. Entonces, espero que el Real Madrid no haga la tontería que ha hecho con Ashraf, sinceramente, que es la de no ejercer el derecho de tanteo con el jugador marroquí precisamente para hacer valer ese derecho de tanteo y forzar al PSG a negociaciones por Kylian Mbappé. Pero en cualquier caso, sea lo que sea, no ha ocurrido todavía porque Florentino, como he comentado antes, negó durante la entrevista que hubieran recibido ninguna oferta por Rafa Varane, así que de momento van a esperar, van a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego si el jugador no ha contestado a la oferta del Real Madrid de renovación, entiendo que es porque quiere salir, así que veremos a ver si termina en el City, en el United o en el Paris Saint-Germain.